A lo largo de la historia humana, nuestra comprensión de la enfermedad mental ha evolucionado, revertido y cambiado. Desde ver la enfermedad mental como un castigo sobrenatural o maldición, hasta intentar tratar las condiciones psicológicas para aliviar la enfermedad, nuestra perspectiva de ver la enfermedad mental ha cambiado drásticamente. En el video de hoy, cubriremos la historia de los tratamientos de enfermedades mentales, los horrores del confinamiento en asilos y cómo ha cambiado nuestro enfoque hacia la salud mental. Quizás sea útil comenzar con una definición de enfermedad mental. Hoy en día, entendemos la enfermedad mental como una condición que afecta las emociones, el pensamiento o el comportamiento de una persona. Son condiciones que pueden afectar la productividad, el disfrute o las relaciones de uno. Al igual que con las enfermedades físicas, hay muchas enfermedades mentales, como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno de estrés postraumático. A lo largo de la historia, ha habido 3 enfoques para entender la causa de la enfermedad mental. Estas son causas sobrenaturales, causas somatogénicas o causas psicogénicas. Las causas sobrenaturales incluyen la creencia de que la enfermedad mental fue causada por un castigo de Dios o dioses, actividad planetaria o alguna forma de espíritu maligno. La somatogénesis busca identificar las alteraciones en el funcionamiento físico del paciente como causa de la enfermedad mental, ya sea alguna otra enfermedad, herencia genética o desequilibrio. Las causas psicogénicas se enfocan en experiencias traumáticas, percepciones distorsionadas o malos tratos que llevaron a la enfermedad mental. En la historia, el valor otorgado a una o más de estas causas ha cambiado, a medida que nuestra comprensión de la sociedad también cambia. La intervención médica más antigua conocida para la enfermedad mental es la trepanación, con cráneos que datan de hasta 6.500 años antes de Cristo. La trepanación es un tipo de cirugía. Implica la eliminación de una parte del cráneo, generalmente un pequeño disco del cráneo que se desprende raspando, perforando o ahuecando. Se creía que esto no solo aliviaba las lesiones en la cabeza, sino que también liberaba los espíritus que contenía el paciente. Se pensaba que aquellas personas con lo que ahora llamaríamos enfermedad mental estaban afectadas por espíritus malignos, y la apertura del cráneo permitía su liberación, curando así la condición mental. En un sitio arqueológico, 1/3 de todos los cráneos encontrados mostraban signos de esta cirugía, muchos con evidencia de curación. No obstante, para muchos, un procedimiento tan extremo resultaría en la muerte. Esta práctica continuaría hasta bien entrado el siglo XIX. Para el 400 a. 100, Hipócrates escribió que una explicación espiritual para la enfermedad mental era incorrecta. En cambio, buscó clasificar la enfermedad mental como epilepsia, manía, melancolía y fiebre cerebral. Hipócrates creía que el cerebro era responsable de la enfermedad mental, pero necesitaba ser tratado de manera similar a cómo se trataban las enfermedades físicas. Esto implicaba equilibrar lo que los antiguos griegos veían como 4 fluidos corporales vitales: sangre, pus, bilis amarilla y bilis negra. Por ejemplo, la sangría o la purga podrían usarse para disminuir los niveles de estos 4 humores. Además, la música y el teatro se utilizaban junto con una dieta y un estilo de vida saludables para crear una mente sana en un cuerpo sano y un enfoque más holístico para el cuidado de la salud. Para la Edad Media se reexaminaron las obras de los griegos, pero se buscó reintroducir el elemento espiritual. Tanto en Europa como en el Medio Oriente, la presencia de diablos y genios se atribuía a la causa de la enfermedad mental. La mayoría de las personas con enfermedades mentales eran cuidadas por sus familias, aunque en el mundo islámico se establecieron algunos de los primeros hospitales dedicados. Las casas de curación tenían salas para los enfermos mentales, basándose en los escritos griegos y desarrollando un buen comienzo para el tratamiento. En Gran Bretaña, en el siglo XIII, la corona buscó diferenciar por primera vez a aquellos nacidos con condiciones mentales congénitas y a los lunáticos, aquellos con enfermedad mental temporal. Como una rápida digresión, el término lunático se deriva de la diosa romana de la luna, Luna. Estar lunático se consideraba estar bajo la influencia de la luna, nuevamente vinculando con la influencia sobrenatural del cuerpo celestial. Aquellos con condiciones congénitas debían estar bajo la protección del rey y sus representantes, con provisiones disponibles, mientras que aquellos con enfermedades mentales a menudo eran cuidados por su familia. Muchas de estas leyes y adaptaciones se centraban en la necesidad feudal de la gestión de tierras y la herencia, favoreciendo a aquellos no afectados por ninguna condición mental. En la Edad Media se creía que la locura y la demencia estaban relacionadas con la religión, los demonios y la magia.
A veces, las mujeres con enfermedad mental eran difamadas como brujas, quienes a su vez podían infundir locura en los demás. La idea de que la locura y la enfermedad mental fueran un contagio social continuaría en el desarrollo de la casa de los pobres. Muchos de los menos afortunados de la sociedad terminaban en casas de trabajo o casas de pobres, sin hacer distinción alguna sobre la razón por la que terminaron allí. Los pobres, desesperados, dependientes, ancianos y aquellos con enfermedades mentales. En la Ilustración se rechazaron las causas espirituales de los trastornos mentales. Se consideró que era causado solo por el cuerpo. Durante los 1600, los enfermos mentales a menudo eran encadenados a las paredes en condiciones similares a las de un establo, y sus enfermedades se veían como manifestaciones animales. Como tal, se les trataba como animales, con cadenas, látigos y condiciones inhumanas, todo visto para calmar las pasiones animalísticas. Instituciones como el Hospital de Belén, conocido como Bedlam, eran infames. Bedlam, en particular, fue notable por permitir a los visitantes pagar por el acceso al edificio, para que pudieran mirar fijamente a los enfermos mentales. Muchos de los internos de Bedlam serían sometidos a abusos por parte de dichos visitantes, quienes pagaban por el placer. Bedlam, en alguna forma, había existido desde el siglo XII, comenzando como un monasterio y siendo reconstruido en diferentes sitios. El priorato original era un hogar de caridad para los pobres y recolectaba armas para los necesitados y las cruzadas. El nombre Bedlam deriva de su nombre original, Priorato para la Nueva Orden de Belén. Con el tiempo, Belén se convirtió en Bethlehem antes de convertirse en Bedlam. El tratamiento inicial implicaba oración, confinamiento y castigo corporal. Bajo la administración de Helkia Kruk en los años 1600, el hospital se utilizó para malversar fondos, y se destacó por estar construido sobre un alcantarillado que se desbordaba constantemente. Se construyó un nuevo hospital en más campos. Sin embargo, se había construido sobre cimientos inestables, lo que resultó en paredes agrietadas e inclinadas. Bajo el control de la familia Monroe, los tratamientos se centraron en castigos. Se usaban golpes, cadenas, camisas de fuerza y baños de hielo para corregir el comportamiento de los pacientes. A los pacientes se les alimentaba a la fuerza con laxantes y se utilizaban para expulsar el mal interior. No todos los intentos de tratar a personas con enfermedades mentales involucraban confinamiento y maltrato. Uno de los primeros médicos en tratar a los pacientes con humanidad fue Vincenzo Caruggi. A fines del siglo XVIII se volvió director de un hospital en Florencia. Durante su tiempo, eliminó las cadenas que ataban a los pacientes a las paredes e impuso nuevas reglas a su personal sobre cómo debían tratar a los pacientes con humanidad, con un énfasis en la higiene. Si se debían usar restricciones para la seguridad del paciente o del personal, debían ser de tela. Otro paso importante en la revolución del cuidado de las personas con enfermedades mentales fue la fundación del Retiro de York en 1796. Un cuáquero llamado William Tuke estableció el retiro en la ciudad de York, a menudo simplemente llamado el Retiro de York. En lugar de ver a los enfermos como animales que necesitan confinamiento, y después de escuchar sobre el trato horroroso y aislante de un compañero cuáquero en el asilo Bootham Park, William se propuso establecer una práctica más humana. A diferencia de los asilos, el Retiro de York no tenía cadenas y prohibía el castigo corporal. El tratamiento moral utilizado buscaba reconstruir la autoestima y el valor del paciente. En un momento en que a los enfermos mentales se les veía como animales, el Retiro de York buscaba verlos como humanos. Y aunque había un elemento religioso, como se podría esperar de los cuáqueros, el enfoque no estaba en el pecado o alguna fuerza maligna, sino en el bienestar del paciente. Los pacientes tenían sus propias habitaciones privadas, eran libres de explorar los terrenos e interactuar con los animales domésticos que deambulaban por el retiro. El enfoque no estaba en someter o confinar a los enfermos, sino que allanó el camino para la psiquiatría y la comunicación con los pacientes, pero tales ejemplos del Retiro de York eran pocos y distantes entre sí. Durante el siglo XIX y la Revolución Industrial, los asilos como las ciudades explotaron en tamaño y número. La responsabilidad de los enfermos mentales recayó en el gobierno y la corona. La Ley del Asilo del Condado de 1808 y la Ley de Locura de 1845 vieron la construcción de muchos asilos mientras establecían una comisión para supervisar el funcionamiento de dichos establecimientos. Se esforzó por ver a las personas con enfermedad mental como personas de mente insana, no como marginados sociales. Un número de reformadores sociales, como Philippe Penel y Samuel Tuke, nieto de William Tuke,
vieron el desarrollo de los asilos no como vertederos, sino como lugares para curar la enfermedad mental. En vez de carceleros, enfermeras, médicos y psiquiatras, se volvieron el personal clave en los antiguos asilos. El uso de restricciones se desvaneció lentamente a medida que el proceso de tratamiento moral ganaba terreno. Aunque para finales del siglo XIX, los asilos estaban superpoblados, con cada vez más personas diagnosticadas con enfermedad mental. Esto probablemente fue causado no solo por una mejor comprensión de la enfermedad mental y el aumento de la población, sino también por el dramático cambio en las condiciones causado por la revolución industrial, desde condiciones deplorables en casa hasta condiciones de trabajo peligrosas y los estreses de la pobreza. No es difícil ver cómo se consideraba que más personas estaban sufriendo de enfermedad mental. Un aumento en los enfoques somatogénicos para la enfermedad mental vio diversos tratamientos empleados. La hidroterapia consistía en mantener a los pacientes en baños tibios, atados en el agua para calmar y regular. La terapia de electrochoque implicaba que el paciente fuera atado, con electrodos adjuntos y electricidad a través del cerebro. Vio éxitos tempranos en el tratamiento de la depresión severa y la esquizofrenia, pero esto llevó a su uso generalizado. El riesgo de amnesia y pérdida de memoria y su uso indebido lo convirtieron en un tratamiento infame. Otro tratamiento extremo vio el uso de insulina para inducir comas para tratar la adicción y la esquizofrenia. Se administraron dosis cada vez mayores de insulina repetidamente, hasta 50 o 60 veces en un curso de tratamiento. Cada coma duraría 1 o 2 horas, pero no sin riesgo. Hasta 1 de cada 20 pacientes moriría a causa del procedimiento, y algunos de los que sobrevivieron quedaron con daño cerebral. Otro desarrollo infame fue el uso generalizado de la psicocirugía, notablemente la lobotomía y la leucotomía. Esto implicó dañar partes del cerebro, ya sea con agujeros de perforación o un picahielos en un intento por curar la enfermedad mental. El proceso de la lobotomía consistía en colocar un picahielos, o más tarde una herramienta especializada llamada orbitoclasto, junto al puente de la nariz de un paciente. Luego, el picahielos se martillaba en el cráneo, guiado por el puente de la nariz, penetrando a través de la delgada capa de hueso en la cuenca del ojo. El picahielos se martillaba a una profundidad de 5 centímetros, donde luego se pivotaba 40 grados. Luego, el picahielos se martillaba 2 centímetros más, antes de otro giro de 28 grados. Luego se retiraría el picahielos y el procedimiento se repetiría, esta vez a través del otro ojo. Tenemos un video separado sobre este tema para aquellos que deseen ver más. En resumen, las lobotomías fueron popularizadas por Walter Freeman, quien promocionó este procedimiento ahora desacreditado como cura para la depresión y el trastorno bipolar. Se pensaba que hasta 50,000 personas habían sido lobotomizadas. Fue con el desarrollo de medicamentos farmacéuticos que tales cirugías e intervenciones cayeron en desuso y desfavor. Los medicamentos antipsicóticos y las drogas reemplazaron los tratamientos físicos. El uso de la terapia de conversación y el cierre gradual de asilos e instituciones mentales vio la aparición de más instalaciones para pacientes ambulatorios. Sin embargo, esto no estuvo exento de sus propios problemas, como la dependencia de medicamentos como las benzodiazepinas. A lo largo de la historia, la identificación de enfermedades mentales a menudo ha reflejado a la sociedad. Un ejemplo es la manía de estar cubierto, la enfermedad mental atribuida a los esclavos negros que intentaban escapar de la cautividad. Esto fue descrito por el Dr. Samuel Cartwright, un médico de Luisiana, en un artículo titulado Informe sobre las enfermedades y peculiaridades físicas de la raza negra. Los métodos para curar esta condición incluían golpizas y la amputación de los dedos de los pies. Cartwright también buscó identificar una condición mental para los esclavos con una mala ética de trabajo, a la que llamó disatesia aeterpicia. En lugar de lo que ahora consideraríamos una verdadera enfermedad mental, estos eran ejemplos de racismo científico que buscaban justificar la esclavitud. Otro ejemplo es el de la homosexualidad incluida en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de 1952. Al patologizar la homosexualidad, ayudó a justificar la creencia de que la sexualidad era un mal social o algo que necesitaba ser curado. Sin embargo, la medicalización de algunas condiciones puede ser positiva. Se pensaba que la epilepsia y las convulsiones asociadas eran causadas por lo sobrenatural, con una iglesia sola capaz de curar la condición. Ahora se entiende que no es una enfermedad mental causada por lo sobrenatural, sino una física. Con el tiempo, nuestra comprensión de la salud mental ha progresado.
Desde verlo como un signo del diablo o similar a los animales, hasta humanizar y tratar a los pacientes con respeto, hemos llegado muy lejos. Como con la mayoría de las cosas, hay más por hacer, ya sea abordando el estigma de la enfermedad mental o mejorando el acceso a la atención. El tratamiento de aquellos con enfermedad mental debería ser un indicador de si una sociedad es justa o equitativa. Todos somos susceptibles a la enfermedad mental, al igual que a la enfermedad física.